creyó en lo que aprendió en la Facultad de Leyes y a partir de eso fue consecuente con eso. Charras tal vez es el ejemplo más claro de un estudiante universitario que es consecuente con lo que aprendió en la academia y lo transformó en su propia ideología, una ideología personal que lo llevó a la muerte. Un hombre intransigente que no negoció, no transó con el establishment, no transó con el gobierno, en esa época el gobierno priista, y que bueno, el ser consecuente con sus ideales lo llevó a la muerte, pero lo hizo trascender en la historia. ¿Cuántos personajes que han traicionado sus propios ideales están cómodamente sentados en una oficina ganando un sueldo y que al final de cuentas, pues la historia los va a enterrar? Al final de cuentas la historia va a decir si una persona fue realmente consecuente o no con su manera de pensar. Yo espero que este documental sirva, y esa fue parte de la intención la mía personal como productor, y de Rocío Bates tiene su propia historia que se ha vinculado con la historia de Charras, y obviamente de Hernán Lara Zavala, que es donde tomamos la novela, y de Jorge Araujo, que fue quien dirigió esta película, este docudrama, que fue, me parece, bastante bien. Entonces yo siento que este documental es un documental que hay que seguirlo pasando. El documental ya se pasó 4 veces a nivel nacional por el Canal 22, lo estuvimos pasando muchas veces en los cines del siglo XXI, aquí en Mérida, y para mí en lo personal fue una experiencia muy importante ver gentes de edad avanzada llevando a sus nietos y yo escuchar en medio del cine, cuando estamos proyectando nuestro documental, que estas personas, ya abuelitos, le decían a sus nietos: yo estuve con Charras, yo lo conocí, yo participé en el movimiento estudiantil y obrero de esa época. Y para mí, esa fue la más grande satisfacción. No perder la memoria histórica de cualquiera de los ricos personajes políticos que está en nuestra historia peninsular. Charras es el caso más cercano que tenemos y es un caso que no debe de perderse. Yo espero que disfruten ustedes este documental. Agradezco al Centro de Estudios Sociales Efraín Calderón Lara el que lo pasen, pero fundamentalmente agradezco a todos aquellos que creen en que no hay que perder la memoria histórica, porque con la memoria histórica escribiremos el futuro de nuestra tierra. Yo guardo, tengo 66 años, era estudiante cuando se dio ese momento, estuvo muy borroso. Fui yo estudiante de la normal de Bacalar, formado como profesor. Y recuerdo que un día llegué, yo regresaba de vacaciones y me iba a la zapatería, mencionan la Ticura ya. Me iba a la zapatería y yo fui zapatero. Y recuerdo que comentaban a la zapatería algo del movimiento. Y yo le decía: bueno, ¿y por qué no participan ustedes? Recuerdo ese momento. Y luego otro momento que recuerdo, cuando después que lo asesinan, porque recuerdo que dijeron que dispusieron de los zapateros de Ticul varios camiones de pasaje y se los llevaron a Progreso para calmar el movimiento en Ticul, porque también tomaron las calles y se quemaban llantas en las esquinas. Eso tengo borroso en la memoria. Yo creo que tenía entre 17 y 18 años, 74. Bajaba de Alcalá a Ticul. Recuerdo el apellido de uno de los que movían allá, estaban con él, el apellido sí. Era un zapatero. Y el otro, creo, de apellido Medina. Eso guardo en la memoria, ¿no? No sé por qué lo digo también, recuerdo una vez bajé de México porque pretendí yo estudiar en Roque, Guanajuato. Algún político nos pasó a decir en la secundaria que cuando terminemos, que lo vayamos a ver, que nos iba a dar
o sea, ayudarnos a entrar a una escuela. Yo eso hice. Y estaban apedreando el Palacio de Gobierno cuando yo regresé. O sea, eso recuerdo, ¿no? Porque fui a pararme a ver qué es lo que pasaba. Pero después, no, solo lo que escuchamos aquí de Efraín, porque siempre tratan de borrar la historia, ¿no? No se tenga la memoria para no se vayan creando otros movimientos. otras personas enemigos, ¿no? de los empresarios. Y eso quiero guardar en la memoria de Efraín. Porque mi hermano estaba en la preparatoria. Escucharles hablar de la vida de este muchacho, la verdad es que es una situación muy triste, porque él con su liderazgo, por querer ayudar, le costó la vida. Pues en la actualidad yo me doy cuenta que nuestros gobiernos no han evolucionado, siguen siendo los mismos opresores, y por esa razón se están levantando, ya no son coincidencias, ¿verdad?, que varias organizaciones estemos unidos peleando lo mismo. Pues en el tiempo de él, era él solo, ¿contra cuántos? Eran empresarios, todos estaban ligados de alguna manera. Era una corrupción grande para una sola persona. Hoy sigue siendo la misma corrupción, un poco más grande, pero ya somos muchas organizaciones que estamos peleando por los derechos de la población. Y sinceramente, yo tengo un hermano que es más o menos de la edad, estaba en esos tiempos cuando había las revueltas estudiantiles, que se cerraban hasta los locales de la plaza porque se amontonaban los estudiantes, y yo escuchaba que mi mamá siempre se mantenía con Jesús en la boca cuando habían ese tipo de cosas, porque mi hermano estaba estudiando bachillerato y iba a esas reuniones, o sea, revueltas que se armaban en la plaza. Pero sí es muy triste que los intereses, por defender intereses, que realmente no recibió el apoyo. Yo lo sentí solo, una lucha solitaria de él contra el poder. Entonces, espero que no nos pase, compañeros, porque la verdad... Principio. Miren, hay muchas formas de contar la historia. La forma en que noveló Lara Zavala la historia de Charras es una de ellas, y es muy bonita porque nos permite conservar la memoria de una persona que definitivamente fue trascendente porque fue asesinada por el Estado, ¿sí? Pero ojalá y podamos en algún momento contar la historia de manera más amplia, para quitar esas ideas como la de la compañera Jenny, que dice que el Charras estaba solo. Miren, cuando se llega al 74, no fue algo aislado del país, ¿no? Ya desde muchos años atrás había un malestar causado porque se había agotado el modelo que le permitía al PRI mantenerse al poder, ¿sí? Este modelo capitalista, por ejemplo, de los años 50, principios de los 60, que permitía que la gente del campo, los campesinos pobres, emigraran a la ciudad, y de pronto un campesino se hiciera correlero acá, y entonces los correleros ganaban bien, ¿sí? Entonces eso decía, bueno, que estamos progresando, ¿sí? Los campesinos emigraban a la ciudad, se hacían obreros y vivían mejor. Dentro de los márgenes que nosotros entendemos, pero mejor no vivíamos mucho mejor, pero mucho mejor que en el campo, sí, ¿no? Pero ya para fines de los 60, toda esa migración del campo a la ciudad se había agotado, ¿sí? Se había agotado, y los que llegaban, en lugar de volverse obreros, empezaron a formar los grandes cinturones de miseria que se dieron en todas las ciudades, ¿no? Ya el campesino que llegaba aquí esperando que le dieran una chamba al obrero, ya no le encontraba y tenía que conformarse con tratar de sobrevivir en los alrededores de la ciudad, ¿no? Ese agotamiento del modelo capitalista, ¿sí? De la Revolución Mexicana hizo que el PRI se volviera, que era gobierno, el PRI gobierno, ¿sí? Se volviera más fuerte para responder, ¿sí? Entonces, a todas las demandas, a todas las protestas que hacía el pueblo, la gente, los trabajadores, los campesinos, obreros, los estudiantes, los empleados, respondía con violencia, respondía con represión, ¿sí?
Eso se empezó a dar desde principios de los 60, cuando ya para ellos el reparto agrario ya no lo querían hacer. Nunca hubo un reparto agrario efectivo realmente. Quizás con Cárdenas se dio se cumplió algo de lo que la Revolución Mexicana había buscado. Pero después de Lázaro Cárdenas, ya no se querían repartir las tierras y los que luchaban, los golpeaban. Sí. Uno de los últimos luchadores, de los últimos zapatistas, por ejemplo, que le quedó en la historia igual, fue Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo peleó, luchó en Morelos, luchó con Zapata y después siguió luchando, ¿no? Hasta que lo asesinaron con toda su familia en el 62. ¿Sí? Muy amigo de López Mateos, hay su compadre, hay una foto con el abrazo y todo lo demás, y lo asesinaron con toda su familia, Y de allá podemos recorrer todos los 60 de represiones a maestros, a los profesores, represiones a los médicos, ¿sí? Represiones a los estudiantes, que se quedó grabado en el 68, ¿sí? Y después que cambia el gobierno de Díaz Ordaz, sube Echeverría, nos presenta una esperanza con toda esa imagen que dio de arriba y adelante, ¿sí? Y sin embargo en el 71 vuelven a golpear a los estudiantes, ¿no? Otra matanza. Pero eso era lo más relevante de la historia de México, ¿no? Había otras represiones por otros lados, ¿no? Y también había lucha, compañeros. Después del 68, muchos jóvenes, muchos campesinos, después de las represiones que hubieron, por ejemplo, en Guerrero contra los copreros, contra los cafetaleros, ¿sí? Se rebelaron y dijeron, ya se acabó, el PRI no va a permitir que haya una transición democrática del país sin violencia. Hay que tomar el gobierno, hay que tomar el poder por la vía armada. ¿Sí? Muchos lo consideraron así. ¿Sí? Y dentro de esos, estoy hablando de los 70, 71, 72, estábamos los jóvenes de esa época que también estábamos convencidos de que solamente la vía armada nos iba a permitir cambiar al gobierno, poner un gobierno del pueblo y que ese gobierno del pueblo hiciera los cambios para beneficio de campesinos, de obreros y demás. En Guerrero estaba Genaro Vázquez, estaba Lucio, ¿sí? Y había muchísimos grupos guerrilleros, principalmente estudiantiles, que tenían muchas esperanzas, muchas ideas, muchas ganas, pero lo que menos tenían eran armas, preparación, no tenían nada. Así que fueron barridos por la policía, por la represión policíaca, en toda esa década de los 70. ¿Sí? Pero todavía estábamos muchas gentes luchando. ¿Sí? Y Yucatán no estaba aislado de México en esas luchas, ¿no? Entonces habían grupos que pensaban, que soñaban que era posible hacer una sociedad diferente, justa. Y en ese tiempo, como era reciente la Revolución Cubana, ¿sí? La Revolución Cubana que fue del 59, 60, a principios de los 60, pues para nosotros, para muchas gentes, para muchos jóvenes, era nuestro horizonte. Nosotros veíamos que el futuro era el socialismo. Estábamos muy claros y muy convencidos de eso, ¿no? Y luchábamos por derrocar al gobierno del PRI y construir un gobierno socialista que le cumpla al fin al pueblo lo que había soñado. Nos llegaba información, era muy poca la información. Ahora le comento a los muchachos, a mis hijos, a otros muchachos, que en ese tiempo había unas 2 o 3 librerías aquí en la ciudad de Mérida y apenas alcanzaba algunos libros, pues muy, bueno, y no había dinero además para comprarlos, ¿no? ¿Sí? Pero sí llegaba algo. Miren, yo en el 72 estaba en preparatoria, en la 1, tenía 6 primeros años todavía en la 1, creo que 3 segundos. Sí, era pequeñita la 1, comparada con la de ahora, ¿no? Entonces nos llegaba un periódico que repartía alguien, ¿sí? Que llegaba por allá, que se llamaba La Causa del Pueblo. ¿Sí? La Causa del Pueblo. Y esos periódicos que llegaban así,
era una información que algunas personas, yo digo que no todos, pero sí habemos algunos que somos sensibles a esto. Entonces yo guardaba los periódicos de la causa del pueblo. Creo que era gente de ingeniería que lo repartió. Ingeniería civil estaba al lado de lo que después fue la escuela, la facultad de educación, y ahora no sé qué estaba. ¿Sí? Pero de allá venía esa información, ¿no? Y algunos compañeros mayores que nosotros, yo en ese tiempo andaba por los 18 años, pero había gente más grande, que eran la generación de Pedro, es un poquito así como 5 o 6 años más, que eran los que nos daban también información. A mí me daba clase un maestro que estudiaba medicina, me dio biología en segundo año y anatomía y fisiología en tercer año, cuando agarré biológicas. El doctor Fernando Garza. Fernando sí estaba muy cerca del frente estudiantil asíncronamente. Y él nos agarró, nos daba información, nos llevaba gente para que nos haga trova ya. Una de las que nos llevaba siempre era Elma Godiner, que era una compañera que iba allá a cantar allá canciones de protesta, ¿no? Nos cayeron en alguna ocasión un disco de José de Dominicana, lo repetíamos hasta que se rayó. Bueno, para los más jóvenes eran discos todavía esa era la información que teníamos, pero había mucha gente que estaba trabajando. Nosotros que estábamos en biológicas y después pasamos a medicina, ¿sí? Por esa influencia que teníamos, nos llevaban a hacer trabajo social por este maestro que teníamos, que nos orientaba ideológicamente y toda la cosa, ¿no? Y nos llevaba a hacer trabajos sociales. Estuvimos haciendo trabajos en comisarías, dábamos alfabetización, dábamos un poquito de medicina para evitar las enfermedades, ¿no? Estábamos en esa cuestión. Y nuestro maestro, que estaba terminando en la Facultad de Medicina, daba consultas, ¿no? Y con eso nos permitía reunir gente y hablarles de esa sociedad que soñábamos, ¿no? De esa sociedad futura que soñábamos, justa para todos, ¿no? Sí. Quizás habíamos 8 o 10 gentes en la preparatoria que hacíamos ese trabajo. Después en medicina, en primer año de medicina, estamos hablando del 73, lo seguimos haciendo. Y empezamos a trabajar en una colonia de progreso que era la colonia Madero, en ese tiempo muy marginada, le llamaban la Bondojito de Progreso. Y allí estuvimos haciendo el mismo trabajo, dar consultas al maestro, nosotros le dábamos clases a algunas personas, veíamos que el saneamiento de sus casas, prácticamente vivían dentro de la ciénaga, había muchos moscos. En ese tiempo hacíamos locuras que ahora pues hasta nos castigarían, porque conseguíamos gas morado para tirar en los lagunatos para que se muera el mosco, ¿no? Ahora nos acusarían de antiecológicos, ¿no? Pero estoy hablando de hace casi 50 años. Todo ese trabajo que hacíamos estaba vinculado con el trabajo que hacía el Frente Estudiantil Jacinto Cañas. Ahora, ¿qué pasó? Así como nosotros, ya estudiantes de medicina, el primer año de medicina en el 73, había otros estudiantes que eran de antropología, otros de ingeniería, había otros compañeros que eran de economía, muchos de economía, porque en la escuela de economía pues prácticamente se consiguió meter materias que permitían tratar de entender mejor los fenómenos sociales, ¿no? En pocas palabras, ya se estudiaba directamente el marxismo allá, ¿sí? Y eso, la ciencia marxista te permite empezar a interpretar mejor la sociedad, ¿no? ¿Sí? Pero también habían algunos de derecho, ¿sí? Lo raro de los de derecho es que casi todos eran el semillero para que se vayan al PRI, ¿no? Pero sí habían algunos de derecho honestos que se acercaron, y dentro de ellos salió Efraín. Entonces Efraín no estaba solo, ¿no? Efraín tenía un grupo de gentes que hacíamos trabajo por todos lados, ¿no? Por todos lados.
También a principios de los 70 hubo una insurgencia sindical en todo el país. Una insurgencia sindical porque estábamos seguros de que el PRI, que era el gobierno que nos imponía y era el causante de todos los males en México, así lo veíamos, ¿no? Estaba sostenido por tres pilares, ¿no? La CENOP, que era la Confederación de Obreros Populares, ¿no? De organizaciones populares, la CNC, de organizaciones campesinas, y la CTM, que era el pilar más fuerte que sostenía al PRI. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues quitarle los pilares. Y si conseguíamos que la CTM se debilite, el PRI se debilitaba, y el gobierno era más fácil que cayera, ¿no? ¿Sí? Y para eso era luchar por hacer sindicatos independientes, que se salgan del control priista de la CTM, ¿sí? Para que luche por sus derechos y por una patria mejor, por un México mejor, ¿no? Así que el sindicalismo independiente era la visión que teníamos en todo México para luchar, ¿no? Y esa se reflejó en el 73-74 aquí. No fue algo aislado, que lo haya inventado alguien, no. La lucha por la democracia sindical, por la independencia, era sacar a los sindicatos del control priista que tenía a través de la CTM. A través de la CTM, de la CROC y todos los satélites que tiene más o menos. Y para formar sindicatos independientes, obviamente los que estábamos en medicina, pues no teníamos mucho que hacer, ¿no? Entonces el que cayó allá como anillo al dedo fue un compañero que estudiaba Derecho, que ya estaba casi terminando y que además tenía principios de honestidad y de compromiso. Y allá se fueron involucrando. Había mucho malestar entre los trabajadores porque estaban muy mal pagados, ¿sí? Había un malestar en todo el país, y aquí en Yucatán había mucho descontento porque el PRI se había impuesto. Loret de Mola fue un gobernador que llegó a través de un fraude, pero así asqueroso, ¿sí? Un fraude en el cual, cuando ganó Loret, los que pasaron a recoger las urnas fue el ejército. El ejército recogió las urnas y se acabaron las elecciones, ¿no? ¿Sí? En el 70. Entonces la gente estaba muy molesta porque muchos yucatecos le apostaron a que iba a ganar el PAN. ¿Sí? Ese concepto que tenían del Partido de Acción Nacional era porque no había otro partido más en contra del PRI más que el PAN. ¿Sí? No era el panismo ese de derecha y todo lo demás, no, era el panismo del pueblo que estaba luchando contra la imposición del PRI, contra las raterías y la corrupción priista, ¿no? ¿Sí? Y ese descontento de ese fraude se fue sumando también al descontento de los obreros, al descontento de los campesinos, los estudiantes, y eso permite que se empiece a construir, a formar esos sindicatos independientes. De allá, definitivamente, el que jugó el papel preponderante fue Efraín por las características de ser estudiante de leyes, casi abogado. Pero en torno a Efraín había mucha gente que estábamos participando. Unos que teníamos más claro el compromiso, otros menos claro, otros arrastraban intereses. En un movimiento de ese tipo hay un abanico de intereses, de compromisos, ¿no? Pero muchos participaron desde el 73, y que desgraciadamente toda esa lucha, una lucha en donde participó muchísima gente, como les digo, pues tuvo como consecuencia el asesinato de Efraín, que no fue el final porque después se formó el Frente Sindical Independiente, siguió la lucha, ¿no? Efraín fue, digamos, el gran tropiezo que tuvimos en el movimiento de 1973-74. Bueno, ahí no hay mucho, o sea, lo que quiero es que vean que fue muy amplio, muy comprometido esto con muchas gentes. Después del 74, después que suspendemos la huelga, que duró 2 meses, y la suspendimos porque ya nos estaba rebasando la gente
los estudiantes ya estaban empezando a disgustarse porque estaba tardando mucho y iban a perder el ciclo escolar. Entonces, para evitar que de plano la gente se nos rebase, pues decidimos suspender la huelga y continuar una huelga activa, al menos en la universidad. Al menos en la universidad. Bueno, ya para terminar, únicamente esto. Hace falta después de esto, compañeros, que esto creo que nos daría más respuestas, ¿no? Esta es la historia, ¿sí? Esta es la historia. Pero después, ¿qué pasó? Tuvimos como 50 comités de barrio, ¿sí? En todas las colonias de Mérida, comisarías, algunas poblaciones, había gente organizada, los comités de barrio, ¿sí? Tuvimos los comités de lucha, los tratamos de unificar y formamos el Frente Estudiantil Democrático Independiente, FEDE. ¿Sí? Eso para que sigamos trabajando organizados, aún suspendiendo la huelga. Y después los sindicatos formaron el Frente Sindical Independiente, ¿no? ¿Sí? Creo que lo que hace falta es, y eso nosotros tenemos el compromiso que lo vivimos y hemos estado, no lo vivimos solamente, sino que algunos lo hemos estado estudiando, leyendo, reflexionando, ¿no? Hace falta hacer un análisis crítico de qué pasó después y por qué no se pudo continuar con toda esa fuerza. Porque fue impresionante, compañeros. Yo de medicina me quité y ayudé a ocupar la Federal número 2 en la colonia Madero, y allá me quedé con compañeros de la Ucamuari, compañero Ángel Loría y el compañero Raúl Guerrero, finado ya. Y allá nos quedamos. Hacíamos reuniones y asambleas todas las noches, por lo menos con 200 personas. Nunca nos hizo falta comida, es más, nos sobraba comida, la gente nos llevaba comida. ¿Sí? Las personas en la colonia ponían barricadas alrededor de la escuela todas las noches. En las noches se levantaban albarradas en todas las calles y nadie podía pasar. Habían colonos, en particular uno de una panadería cerca de Zapateña, creo que se llamaba, que nos decían: nosotros estamos trabajando toda la noche, jóvenes, grítenos por la bocina y tenemos nuestros rifles sentados al lado. Había un señor, un tabasqueño, él que creo que trabajó en Cusesa, que hacía rondines toda la noche con su rifle y sus perros. ¿Sí? O sea, de ese tamaño estaba la presión que se vivía. Y no solamente en la Federal 2, en la colonia Madero, en medicina teníamos apoyo, en ingeniería, en tecnológico, la gente estaba comprometida. ¿Sí? Por eso, cuando conmemoramos y recordamos a Chávez, hay que recordar a los cientos y cientos de personas, obreros, amas de casa, campesinos y mucha gente que se comprometió en ese momento. Y sí, sentarnos y pensar qué pasó con el FEDE, con el Frente Estudiantil, por qué no siguió funcionando, por qué no pudimos consolidarlo lo suficiente como para que mantengamos y luchemos por tener una universidad democrática también, ¿no? Porque si hablamos de democracia en los sindicatos, también en la universidad hace falta mucha democracia de todo tipo. ¿Sí? ¿Por qué no pudimos darle mucha fuerza o más fuerza a los comités de barrio para que se constituyan como una instancia de lucha, de poder? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué los sindicatos independientes, ¿sí?, que lucharon, que conocieron a Charras, como dice el compañero, que convivieron con el Charras, ¿no? La última vez que vi a Charras fue en la playa una semana antes que los secuestren, que estaba tomando las cervezas el gasolinero, ¿no? ¿Sí? El secretario general del... Carlos Roberto. No, Víctor. Víctor Roberto y Carlos. Víctor, sí. Ahí estaban tomando las cervezas y bromeamos un rato con el Charras. Nosotros estudiábamos en el Parque de La Paz, por la cercanía con la facultad, casi vivíamos allá, ¿no? Nos fuimos a tomar un caldito allá en la playa, allá conversamos con el Charras, bromeamos un poquito sobre la situación de su Volkswagen. El que presentan acá está muy nuevo, estaba peor de administrar. Sí.
Y bueno, convivimos con él y creo que sí hace falta hacer esa reflexión. Sí hace falta hacer esa reflexión. No para echarnos culpas, ¿no? Sino una autocrítica que nos permita decir algo hicimos o algo faltó o algo no se pudo hacer, porque los movimientos sociales no se hacen por voluntad nada más de las personas, ¿no? ¿Sí? También se hacen porque se dan las condiciones. Todo esto que sucedió, les digo, todo lo que les platiqué de los 60s y 70s, son las condiciones que se prestaron para que se dé esta situación. ¿Sí? Bueno, pues esa es mi aportación que puedo dar. El estudiantado fue, digamos, la bujía de este gran movimiento. Y que ya dije que tiene una historia del 64, por ejemplo, 65, y así vamos llegando a los años 70, 69 exactamente en la normal, Rodolfo Menéndez. Allí es cuando abrimos ya como un frente estudiantil. En el 70, yo lo comenté el día que estuvimos aquí en un convivio, que incluso incursionamos algunos estudiantes, 70 y 71, en la ilusión guerrillera, por ejemplo, con Canchoc en Valladolid, y otras poblaciones, Octum, compañeros que estaban ejidatarios armados. En el 71 viene el asesinato de muchos estudiantes de Ciudad de México, el famoso 10 de octubre, y eso nos dio un mayor fogonazo de lucha, ¿no? De verle que era posible. Y nos vamos al Foro Nacional en Cebu, en Ciudad Universitaria, en Che Guevara, que es la Facultad de Filosofía y Letras. Fue un acontecimiento, fuimos 4 de la normal, universitario no había, pero la normal estábamos ahí. Fue un acontecimiento enorme, porque ahí veías figuras como el Búho, como Pablo Gómez, como hermanitas Gilberto Rincón Gallardo. O sea, líderes del movimiento del 68 eran figuras como actores. De vuelta a Yucatán, pues empezamos a hacer más intenso el trabajo. Y ya no era la normal ni la secundaria Cárdenas quienes conformábamos el Frente Cultural, sino ingresan estudiantes 71, 72, sobre todo a partir del 72 que ya comenté hace un rato. Eso fue, digamos, la pauta que dio para que ingresaran estudiantes de la preparatoria 1, estudiantes de la Facultad de Arquitectura, unos poquitos de medicina, porque solo fue prácticamente el doctor Fernando Gasque. Contradictoriamente, el papá era un cacique, era el negro Gasque, era un bastión del PRI, el papá. Pero Fernando Gasque estuvo en este lado. También ingresan compañeros de la Facultad de Química. O sea que ya llegamos, por decir, a unos 17 estudiantes en el 72. En el 73 hacemos el trabajo en la colonia que dice Lorenzo, en la Madero, y formamos un comité de colonos al estilo de Chihuahua, los comités populares de Chihuahua. Y logramos que se le den concesiones a los colonos, que haya luz eléctrica, contribuimos a escarbar para que haya agua potable. Fue un triunfo eso. Nos enfrentamos al ayuntamiento progresista. Y los estudiantes de medicina abrieron mucha brecha porque efectivamente daban consultas, ¿no? Y el Charras en el 72 ya había ingresado. De manera que en el 73 pues estaba con nosotros en el barrio. Entonces un poco la asesoría jurídica, él Araban, hacían sus pininos, 73. En el mismo 73
los estudiantes que conformamos el frente ya habíamos caminado en la lucha campesina en el 69, estudiantes siendo de secundaria. Nosotros entramos a Mérida, yo soy de Concal, toda la parte de Vaca, Motul, Celán, Concal mismo, entramos en camiones de redilas para defender, imagínense ustedes, sacar de la cárcel a Víctor Cerval Pacheco, un jovenazo que después ya sabemos qué fue, pero él estaba encarcelado en la penitenciaria. Y el ejército toma las entradas de Mérida, pero lo logramos. El ejército se para y dice: aquí ningún vehículo entra de campesino. Y queman cartuchos. Y damos la orden de que todo el mundo vea cómo le hace, pero hay que estar en Mejorada a las 11 de la mañana, porque esa movilización comenzó temprano. A las 11 de la mañana estaba lleno Mejorada, otro grupo en la Casa del Pueblo y otro grupo en la plaza principal. Ya habíamos caminado la lucha también con los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el STER, que lideraba Galván. a Rafael Galván, un liderazo de ese entonces. Se empieza a sembrar las calles de Mérida con las marchas de estos electricistas contra el charrismo sindical, contra Fidel Velázquez, y fortalecer el movimiento nacionalista de la clase obrera. Se integra la coalición de sindicatos que eran la Coca-Cola, la Cristal, la Sidra Pino, los cerveceros, los corraleros. Corraleros eran alrededor de 3,000 trabajadores. Entonces, pero ahí estábamos los estudiantes, el Jacinto Canec, repartiendo volantes y hablando. Entonces, este caminar nos había dado, digamos, una gran convicción, yo digo. De manera que cuando en abril aproximadamente hay una reunión con algunos camioneros, choferes, Efraín Calderón Lara, Humberto Sosa y Franklin Alonso, allí se hace un pacto porque las condiciones de trabajo de los choferes eran terribles, 12 horas. Si por un minuto se tardaban, les calzaban, les quitaban casi la tercera parte del salario. Andaban muy elegantes ellos, tenían su uniforme, pero económicamente no tenían seguridad social, no se les cumplía el séptimo día, etc. O sea, la ley laboral no se aplicaba a los choferes. Y aproximadamente fines de abril del 73 se forma el primer sindicato. Este sindicato fue el hermano mayor del Frente Sindical Independiente, el de choferes. ¿Por qué? Porque fue una lucha donde el gobierno era la uña y carne con la empresa camionera. Los que salían de allí eran senadores, eran diputados, eran regidores, era el poder, los acarreos de gente para los actos del PRI, lo hacía la Unión de Camioneros. Enfrentarse a la Unión de Camioneros era algo así, una osadía, ¿no? Y nosotros lo hicimos. Pero ya no éramos 7, 9 de Jacinto Canec, ya éramos más de 17 estudiantes. Entonces, el Jacinto Canec es un tema interesante. Yo quiero tratar de ir caminando rápido. Tuvimos que formar el sindicato y lo tumba la Junta de Conciliación. Y dice, no funciona porque tenemos un sindicato, el Manuel Zarrado. Hay una escuela que se llama Manuel Zarrado, 63 o 66. Lo combatimos y se presenta que hay una cooperativa, porque ellos no son patrones, es una cooperativa, entonces no es posible un sindicato. Y así, luego sacan a los dirigentes, secretario general, secretario conjunto, lo sacan. ¿Qué hacemos? Paros de media hora. A las 12 del día, hora pico,
paraban los transportes en la plaza principal. Y el Jacinto Canec y otros estudiantes que sin ser del Jacinto Canec, nos subíamos a los camiones, les decíamos por qué, se repartía volante, aplaudía a la gente, a los estudiantes. Hicimos 2 veces, otro paro fue de 30 minutos. El tercero, secuestramos camiones, más de 100 autobuses de la Unión de Camioneros, los sacamos fuera de circulación. Y los pusimos aquí, en la Facultad de Química, en el Tecnológico, en la Facultad de Medicina. Quedó paralizada la ciudad. Pero la población no estuvo en contra. Porque en bicicleta, en motos, en carros particulares, los que tenían que trabajar, así se iban, ¿no? Se forma el sindicato, logramos que la FEU, logramos que el tecnológico, la dirigencia del tecnológico, de la FEU, por supuesto. A las 12 de la noche, no tengo el dato, se va la memoria, se forma ya el primer sindicato. Nos dio mucho trabajo, pero esto hizo que la CTM prácticamente no existiera en Yucatán. Y lo único que existía era un sindicalismo independiente, autónomo del gobierno, autónomo de los empresarios y autónomo de los partidos políticos. Eso le gustó mucho a la gente. Esta es la primera ruta que quiero abordar. En agosto se forma el sindicato de CONASUPO. En septiembre el sindicato de Cananea. En octubre, 14 de octubre, el sindicato de la universidad. Noviembre y diciembre el sindicato de Romarco y el sindicato de MITS empezamos a hacer el trabajo. Ya existía la asesoría al sindicato Sucesa. En enero de 1974 formamos el sindicato de fileteadores y llegamos a 9 sindicatos. No nos dio tiempo a los estudiantes ya el Frente Cultural Jacinto Canec ya no éramos 20, ya éramos aproximadamente 36, tengo la lista por ahí. Ya éramos 36. Ya habían estudiantes de economía, ya habían estudiantes de las facultades que ya dije. ¿Cómo logramos que los estudiantes en masa sigan el proyecto de lucha independiente? Llevábamos, porque pues el frente ya teníamos una sede que está frente de Filarmónicos, quienes costean a los estudiantes sus carreras. Es el pueblo, porque nosotros pagamos impuestos. Y estudiantes de esa época, yo pienso que ellos tenían esta mentalidad de decir, si el pueblo me costea, yo tengo que devolverle algo al pueblo. Y es lo que ocurrió. Entonces, el tercero fue que estalla la huelga estudiantil el 14 de febrero, como mañana, pero un jueves a las 6 de la tarde se bloquea ya con llantas y sillas las 60,57, se bloquea las 66,61, se bloquea el Fénix con la Escuela de Ingeniería Civil y viene el smoking estudiantil. El viernes agreden a algunos trabajadores, hacemos por primera vez una marcha de todo el Frente Sindical Independiente hasta el edificio central. ¿Por qué? Porque al Charas lo secuestran el 13 y el 14 no aparece tampoco. Entonces nosotros decimos vivo o muerto, pero que entreguen a Efraín Calderón. Y los responsables el gobierno del Estado, los empresarios y la CTM. El 14 estallan las huelgas estudiantiles en algunos lugares muy precisos. El 18 ya nos enteramos que encuentran un cadáver en Quintana Roo, desfigurado. Hay una sopilotera y era Efraín Calderón Lara. Entonces eso ya abrió y la huelga se generaliza. Primaria, secundaria, preparatoria, toda la vida estudiantil. Aquí
la escuela esta que está aquí en la Carranza, la Albino J. López, fue tomada por la colonia Carranza. Y era el lugar donde había la información. Y todas las facultades y escuelas, y la normal y el tecnológico, fueron tomadas por el pueblo y los estudiantes. Esa huelga la mantuvimos hasta abril, fines de abril. Entonces, esas tres rutas, me parece, ya hablé de la estudiantil, la otra es la popular. Pero la huelga no solamente era Mérida, era Valladolid, era Motul, era Ticul, eran las otras poblaciones donde los estudiantes estaban en las escuelas secundarias. Y empezamos a tumbar comisarios vigilales en Cauquel, en Quinchil, en Ixil, en Concal, en Jují, en varios lugares, ¿no? El poder obrero estudiantil popular, que así se llamaba la dirección estatal, era un hecho, era el poder popular. Nosotros teníamos más capacidad de convocatoria que el gobierno del Estado. Por eso el 16 de febrero, sábado, las cámaras empresariales, el pinche diario Yucatán, ellos dicen que hay la anarquía y que los comunistas han recibido seguramente oro de Moscú, ¿no? Porque no podrían moverse de otra manera, ¿no? Entonces hay que parar esta anarquía. Entonces interviene el ejército. El 16 de febrero interviene el ejército en la tarde, porque en la mañana balean la universidad, el edificio central, asaltan el despacho de Charles, o sea, el Frente Sindical Independiente. Fue como un golpe de Estado eso. Y en la tarde, 4 o 5 de la tarde, ya el ejército se hace cargo. Eso fue sábado, domingo, luego el cuerpo se aparece el 18, ya decía yo, se hace una marcha enorme de más de 30,000 personas, etc. Estas tres partes yo quería así rápidamente comentarlas. Hace falta mucho más y ojalá que lo podamos ir. Termino porque a lo mejor Alfredo puede abundar en eso. Estamos trabajando para precisamente de mañana 14 de febrero, que se está cumpliendo 49 años, hasta el 14 de febrero del 24, hacer toda una jornada con mesas de trabajo como estas, a lo mejor precisando lo estudiantil, precisando los sectores, ¿no? La experiencia que hubo, los testimonios que hay, porque hay muchos. Hay gente que yo me estoy enterando de lo que dice Félix, pero el antier que hicimos una actividad aquí, otra persona me dice que a él lo golpearon, ¿no? Y así van surgiendo los testimonios. Entonces tenemos esa intención de que llegar al 50 para intentar dar respuestas de manera crítica y autocrítica. No pudimos dar educación, porque ya les dije, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, viene el asesinato y el secuestro de Charras. ¿Qué educación sindical ibas a dar? Aquí era de una vez los chingatazos, ¿no? Y no quedaba otra. Bien, yo es lo que quería abundar, compañeros, pero es una odisea esto. Muchas gracias, don Pedro. Porque se presenta Charras como una isla, Sí. como es una figura, como un héroe extraordinario, cuando en realidad pues hay toda una serie de antecedentes, como ya dijo Lorenzo Velasco, una serie de un contexto que se da en Europa con los movimientos estudiantiles, en el propio campo socialista con la primavera de Praga. Tenemos también el movimiento del 68, que es un parteaguas, porque ya después cambió la situación en México. Llega Echeverría, se le da apertura, entre comillas, muchos que participaron en el movimiento del 68 se incorporan
al gobierno de Echeverría. Y en Yucatán pues también llegan oleadas y ya hay muchos grupos para los cuales ya se mencionaron. Yo recuerdo que en esa época, en mi etapa estudiantil en la facultad, en la escuela de antropología, estaba el cine marginal, había cine marginal, grupos de estudiantes. Me acuerdo que en León Contreras se proyectaban películas del movimiento ferrocarrilero, etcétera, en uno de los espacios de allá. O sea, había una efervescencia así generalizada, hasta la propia iglesia, los jesuitas ahí daban foros, capitalismo, socialismo y cristianismo. También se daba una serie de conciertos para la época revolucionaria en la propia iglesia de música moderna. Y luego teníamos en las propias escuelas, porque hubo una etapa de democratización estudiantil por gobiernos que se daban en la UNAM. En el caso de antropología se instauró un cogobierno, renunció el director fundador y se formó un cogobierno del cual la máxima autoridad era la asamblea estudiantil. Economía también se fue, porque eran escuelas jóvenes. Y también se introdujo la enseñanza del marxismo, cosa que ahorita ya se ha pasado la historia. Y entonces había una efervescencia así generalizada, un contexto del cual pues el Charras se nutrió de todo esto y pues explica en parte toda esta lucha generalizada. Entonces todo esto quizá es la parte que tendría que hacerse también con otra perspectiva de este movimiento estudiantil y lo que sucedió después también, que es lo que estaba diciendo ahorita Pedro, que ahorita viene del 50 aniversario de Charras y estamos proponiendo precisamente iniciar una serie de discusiones basado en una serie de líneas temáticas que partan de esa época, que participen gentes que fueron testigos o que fueron parte de ese movimiento, para hacer un análisis, un balance crítico de qué sucedió entonces, qué sucedió después, en qué situación estamos y cómo podemos aglutinar a todas las fuerzas democráticas, que sería uno de los resultados de este foro. Yo creo que es el momento adecuado para precisamente ir recogiendo toda esta experiencia de lucha que se da en el 73, tiene sus antecedentes, desde luego, hasta la presente fecha. Entonces esto lo pensamos iniciar a partir de 18 de marzo, se van a hacer las publicaciones correspondientes y vamos a iniciar precisamente con el aspecto histórico del movimiento y luego qué sucedió después y todo el contexto, tomando en cuenta desde luego el contexto nacional, todo lo que ha sucedido, ¿no? El salinismo, el zapatismo, la pérdida de ejidos, una serie de acontecimientos que han afectado también la desaparición de Codemex, etcétera. Todo eso como ha afectado también a los movimientos populares. Entonces esto va a ser una tarea que pues los invitamos sobre todo a los que han sido parte de este movimiento para que pues, se pueda enriquecer, y la idea es sacar una memoria de todo esto para que sea un producto de cuando lleguemos al 50 aniversario de Charras, y sobre todo conformar, que aglutinar a las fuerzas actuales, democráticas, en un foro permanente democrático. Entonces ese sería el siguiente reto de parte de